el mural indígena de Samas, Jayuya, Puerto Rico. Saludos, recuerden darle like. Si les gusta el video, compartirlo, comentar y suscribirte a mi canal de YouTube, Adventure Raw. Me ayudarías mucho a que le llegue a más gente como tú. Para mí es la cuarta visita a este místico lugar. Comenzamos con la planificación y la invitación a varios amigos de Aventúrate, Redescubriendo el Sur PR, Nature's Rise y Adventure Raw, y nos citamos al punto de encuentro en el barrio Samas en Jayuya. Luego de esperar a que todos llegasen, nos tomamos la foto del antes de la salida, para luego compararla con el de la llegada. Comenzamos con la aventura a las 9:30 de la mañana, a uno de los lugares más espirituales y mejor preservados en todo Puerto Rico y el Caribe, el mural indígena de Samas. En el camino nos topamos con una charca, donde íbamos a regresar cuando bajáramos para refrescarnos. Luego nos encontramos con el primer mural, uno de fácil acceso y a poca distancia. Un mural con más de 10 petroglifos bastante conservados a pesar de su fácil acceso. Aquí nos tomamos una pausa para las fotos y compartir del grupo. Continuemos con la aventura. Durante el camino comenzamos a entrar a la propiedad privada de Luis Reyes, dueño de la finca, señor que llegué a conocer en el 2014 en mi primera visita. Excelente ser humano. Si comparo las diferencias desde el 2014 y el 2021, la principal diferencia es el camino. En el 2014 podías llegar en un vehículo 4x4, 3/4 partes del camino, y en el 2021, no más de la mitad del camino ha desaparecido, y puedes llegar en vehículo solo a 1/5 parte. Se debe principalmente por los deslizamientos de tierra ocurridos luego del huracán María. En la finca encontramos algunos frutos como el mango y guineos de monte, varios manantiales y algunas cascadas. Esta área era bien importante para nuestros indios taínos, ya que se encuentran muchos tallados del arte rupestre, batalles y objetos como cerámica cerca y en el lugar. La tierra de este sector es formado mayormente por roca caliza que a su vez se entremezcla en algunas áreas con roca volcánica. Luego de 3 horas, llegamos al lugar a unos 2.703 pies de alturas, debajo del Cerro Punta. Su valor histórico: el Dr. Ricardo Enrique Alegría Gallardo, destacado arqueólogo, historiador puertorriqueño y gran defensor de la cultura puertorriqueña. Walter Murray Chiesa, mejor conocido como el padre de la artesanía puertorriqueña, gran defensor de nuestra cultura puertorriqueña, y apoyó grandemente a los artesanos locales. El sol de Jayuya es un petroglifo encontrado en el mural indígena de Samas, ubicado en el barrio del mismo nombre, en la finca del agricultor Luis Reyes. Cabe señalar que la palabra petroglifo significa tallado en piedra. Se cree que este y muchos otros que se encuentran en dicho lugar fueron tallados en bajo relieve por el indio taíno que habitó en Boriquén desde la época precolombina, o sea, antes de 1493. El Dr. Ricardo Alegría creía que en conjunto, estos petroglifos constituyen el mural más completo de las Antillas. No deja de ser probable que el mural tallado de Samas, localizado en una enorme roca en la falda de Cerro Puntita, el pico más elevado de Puerto Rico, a una elevación de 4.398 pies sobre el nivel del mar, sea un altar erigido por nuestros indios, a Yocau Bagua Maorocotí y a sus otras deidades. Los aficionados al estudio de nuestra historia y herencia indígena han dado nombre a los petroglifos, con el fin de distinguir unos de otros. El Sol de Jayuya fue denominado así por el Centro Cultural Jayuyano, junto a Ricardo Alegría y Walter Murray Chiesa, según el Dr. Ricardo Alegría, quien visitó el mural tallado de Samas, junto a un grupo de líderes culturales jayuyanos en 1968. Este petroglifo hasta ahora no se repite en otro lugar de Puerto Rico. Fue por eso que el Centro Cultural adoptó este signo como su sello oficial, y desde entonces viene empleándolo en todo material impreso que realiza, en su correspondencia, en los festivales nacionales, indígenas de Jayuya, etc., etc.
Como nota interesante, el sol de Jayuya es el petroglifo más conocido de Puerto Rico. Lo podemos ver en anuncios, tatuajes corporales, camisetas, llaveros y en un sinnúmero de artículos, que al día de hoy nos representa como pueblo. Según el señor Walter Murray Chiesa, nos indica que en realidad no tiene la apariencia de un sol. Pero ya su nombre está muy difundido en el mundo entero, y se seguirá llamando Sol de Jayuya. No se sabe lo que representa para el indio este petroglifo. Todo lo que digamos es pura interpretación. Si has visitado el lugar, lo más seguro no sabes que debajo de los petroglifos de Samas hay un manantial y una pequeña cueva. Parece un lujo. A mí se me parece un lujo bien full. Sí, sí, eso es. Estamos a 2.500 pies de altura según el GPS de esta que está aquí. Según el GPS de allá. 2.500 pies de altura. Entonces, la presión arterial mía está en 0 bajo 0. La respiración está como a 7.000, el pulso de 3.500. Una cosa horrible. Una cosa horrible. Una cosa horrible. Una cosa horrible. El recorrido hasta el mural y el regreso duró unas 5 horas. Fue a paso moderado y con muchas paradas para las fotos y descansos de alimentación. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si te gustó el video me ayudarías a crecer el canal de YouTube dándole un like, me compartas, comentes y te suscribas a mi canal para futuros videos.